Mira la fecha, 1840. No es la Edad Media, no es un pasado remoto envuelto en leyendas, es un mundo que ya tiene periódicos, archivos municipales, ingenieros, planos, contabilidad y administración moderna. Y aún así, cuando observas ciertas fotografías antiguas, ciertos edificios, ciertos centros históricos, aparece una imagen que incomoda. Una ciudad que parece tener dos pisos de calle, un nivel superior donde la vida circula y un nivel inferior donde quedan puertas, ventanas, arcos y pasajes como si hubieran sido tragados por la tierra. Esto no es una sola ciudad, no es un caso aislado, es un patrón que se repite. Fachadas enterradas hasta la mitad, ventanas que quedaron bajo el suelo, entradas que ya no tienen calle, escaleras que bajan hacia lo que debería ser un primer piso, pero hoy se llama sótano. A veces lo notas por accidente. Vas caminando y ves una ventana a ras de suelo, o una puerta sellada con ladrillo, o una reja vieja que asoma donde no debería haber nada. Y entonces la pregunta aparece sola, inevitable, sin necesidad de teorías. Si esto es normal, ¿por qué se siente tan anormal cuando lo ves? Hoy abrimos un expediente, no para declarar una verdad definitiva, sino para mirar las pistas con método. Este video no es un grito, es un protocolo, una forma de ordenar lo que se ve, lo que se dice y lo que falta. Operación 1840, protocolo de desenterramiento, la inundación que reinició las ciudades. Cuando digo inundación, no te pido que imagines una ola gigantesca que se traga continentes. Piensa en algo más difícil de detectar y por eso mismo más posible. Una acumulación masiva de barro, sedimentos, rellenos y capas que cambian el nivel de una ciudad. Piensa en calles que se elevan no unos centímetros, sino 1 metro, 2, a veces más. Piensa en obras que, por necesidad o por decisión, cubren lo viejo para construir lo nuevo encima. La escena central de este expediente es simple. Arriba, la ciudad funciona. Abajo, la ciudad espera. Y lo que vamos a hacer es recorrer el camino que une ambas. Empecemos por lo más básico, lo que entra por los ojos. Porque aquí no hace falta creer, hace falta mirar. En muchas imágenes antiguas se ve una zanja profunda junto a edificios de ladrillo o piedra. En el borde superior hay gente mirando, obreros, funcionarios, curiosos. Arriba pasan carros, caballos, peatones. Y abajo, en la pared expuesta, aparecen ventanas y puertas completas, a una altura que no tiene sentido si eso era un sótano. Ventanas grandes, simétricas, con marcos trabajados, puertas alineadas con las demás, como si fueran entradas principales, arcos de ladrillo que parecen diseñados para tránsito, no para almacenar carbón. El detalle más importante es la línea de corte entre los dos mundos. A veces es una capa de tierra oscura, a veces es un relleno de grava y barro compacto, a veces son estratos, como si alguien hubiera vertido material en fases. Esa línea te está diciendo algo. El nivel cambió. Ahora, aquí viene el punto que casi nunca se discute con honestidad visual. Cuando una calle sube, no sube en el aire. Para subir, hay que rellenar. Y rellenar significa cubrir. Cubrir significa que lo que estaba en contacto con la calle queda enterrado. Y si eso ocurre durante décadas, termina pareciendo que siempre fue así. Por eso el término desenterramiento es clave. El desenterramiento no es un mito, es una acción real y documentada. Excavar para reabrir accesos, para ventilar, para colocar nuevas escaleras, para recuperar espacios que quedaron atrapados bajo el nuevo nivel. Pero la pregunta que nos interesa no es si existió el desenterramiento. La pregunta es, ¿qué lo provocó? ¿Cuán extendido fue? ¿Y por qué dejó tantas huellas similares en tantos lugares?
Porque si tú ves una puerta tapada en un edificio, puedes decir reforma. Si ves 10 puertas tapadas en una manzana, dices reconfiguración. Si lo ves repetido en ciudades diferentes, entonces ya no es una reforma, es un patrón histórico. Y ese patrón tiene características constantes. Primero, ventanas bajo tierra que conservan proporción y diseño. Segundo, escaleras que bajan como si fueran añadidas después. Tercero, arcos y pasajes que quedan cortados a la mitad. Cuarto, capas de relleno que se ven uniformes y extendidas. Cuando estas 4 cosas aparecen juntas, no estás viendo un sótano típico, estás viendo una ciudad que cambió de nivel. Aquí hay que hacer una distinción importante. Una ciudad siempre está en obra, siempre repara, reemplaza, nivela, ensancha. Eso es normal. Lo anormal es la sensación de protocolo, de metodología repetida. ¿A qué me refiero con protocolo? A que el proceso parece seguir una secuencia, casi siempre la misma. Se declara una necesidad: drenaje, saneamiento, modernización, circulación. Se eleva el nivel de la calle o se redefine el trazado. Se rellena con materiales masivos, se reconfiguran accesos y se clausuran entradas antiguas. Se adapta el interior de los edificios al nuevo nivel. Se normaliza el nuevo piso como planta baja. Con el tiempo, el piso enterrado se redefine como sótano. Este último paso es el más poderoso, porque no cambia solo la ciudad, cambia el lenguaje, y cuando cambia el lenguaje, cambia la memoria. Lo que antes era un primer piso se convierte en un subsuelo, y una generación después, nadie pregunta por qué. Se acepta como parte del edificio, como si hubiera nacido así. Pero cuando ves la calidad del diseño en esos niveles enterrados, te cuesta aceptar que fueran concebidos como subsuelos, no por una idea romántica, sino por un detalle muy concreto. La arquitectura antigua invertía dinero donde la gente vivía y compraba. Las mejores molduras, las mejores ventanas, la simetría, la entrada principal. Eso está asociado a la calle, no a un sótano. Entonces, o bien esos edificios tenían sótanos extraordinariamente lujosos, o bien el nivel de calle era otro. Operación 1840 se basa en esa incomodidad, no porque pruebe una teoría final, sino porque obliga a admitir una posibilidad, que muchas ciudades fueron reconfiguradas por capas y que esa reconfiguración dejó un nivel anterior enterrado. Ahora seamos serios. Existe una explicación oficial, y en muchos casos es cierta. Las ciudades elevan calles por razones prácticas. En el siglo XIX, muchas ciudades enfrentaban problemas enormes: lodo constante, drenajes insuficientes, aguas negras, epidemias, inundaciones estacionales, acumulación de basura. Subir el nivel de la calle permitía mejorar la pendiente, instalar alcantarillado, separar las viviendas del agua contaminada y crear un sistema de circulación más seco. Esto está documentado. Hay proyectos de ingeniería, hay obras públicas, hay testimonios. Negarlo sería absurdo, pero reconocerlo no cierra el expediente, lo abre. Porque si esa es la razón, entonces podemos hacer preguntas específicas, técnicas, observables. ¿Hasta qué punto subieron las calles? ¿En qué barrios y durante cuánto tiempo? ¿Qué volumen de relleno se necesitó? ¿Qué materiales se usaron? ¿Cómo afectó eso a la humedad de las fachadas? ¿Qué se hizo con puertas y ventanas existentes? ¿Se conservaron planos y registros completos? Se modificaron cimientos, ventilación y drenaje de edificios. Cuando haces estas preguntas, te das cuenta de algo. Elevar una calle 1 o 2 metros no es un detalle menor. Es una transformación estructural. Cambia la carga lateral contra muros. Cambia la relación del edificio con el agua subterránea. Cambia el aire. Cambia todo. Y aún así,
Hay edificios que sobreviven con esa capa pegada a su fachada como si el diseño lo hubiera previsto. Fue buena ingeniería, posiblemente. Fue improvisación. A veces, fue un proceso rápido y repetido, muy probable. Y aquí aparece el puente entre explicación oficial y sensación de operación, la escala, porque una cosa es mejorar el drenaje de una calle, otra es redefinir el nivel de un centro urbano. Ese tipo de obra requiere coordinación, no se hace al azar, se planifica, se ejecuta por tramos, se fiscaliza, se impone. Por eso hablamos de protocolo, no porque sea secreto, sino porque es sistemático. Vamos a fijarnos en un solo elemento, porque a veces un detalle vale más que 100 teorías. La forma de las ventanas. Una ventana de sótano típica es pequeña, alta, para que entre aire y algo de luz. Tiene rejas, no tiene proporción de escaparate, no tiene marcos elaborados, no está pensada para ser vista como parte de una fachada principal, pero en muchas fotos y edificios, el nivel enterrado muestra ventanas altas, con marcos, a veces con arcos, a veces con proporciones idénticas a las del nivel superior. Y esto, si lo piensas como diseñador o constructor, no tiene sentido económico. ¿Para qué gastar en una fachada que estará bajo tierra? La única respuesta razonable es: no estaba bajo tierra cuando se construyó. Ahora piensa en las puertas. Una puerta de sótano suele ser una puerta de servicio, más simple, más protegida, menos visible. Pero hay puertas enterradas con remates, con alineación perfecta, con simetría, como si fueran entradas principales. Y luego están los arcos de ladrillo y piedra, cuando aparecen a nivel enterrado, sugieren una infraestructura de circulación, pasajes, galerías, entradas amplias. No es una bodega improvisada, es una parte funcional de la ciudad. Ese es el tipo de evidencia que convierte una explicación simple en una pregunta más grande, porque si el nivel enterrado era funcional, entonces enterrar ese nivel no solo fue una decisión de saneamiento, fue una decisión urbana que cambió cómo se usaba la ciudad. Y cuando un cambio así ocurre, deja consecuencias sociales. Una ciudad no es solo edificios, es acceso, es tránsito, es comercio, es visibilidad, es valor. Si subes el nivel de la calle, subes el nivel de entrada a cada local, a cada vivienda, a cada almacén. Algunos ganan una nueva planta baja más seca y más prestigiosa. Otros pierden su acceso original y quedan con un sótano, húmedo, oscuro, relegado. Piensa en esto como economía. La calle es el mercado, la calle es el flujo. Cambiar el nivel de la calle es cambiar quién está arriba y quién está abajo. Además, cuando enterraste un nivel, enterraste conexiones antiguas, pasajes, entradas, ventilaciones, posiblemente canalizaciones. Y al hacerlo, puedes redefinir rutas, reordenar barrios, controlar circulación. No hace falta imaginar una conspiración. Basta con entender cómo funciona cualquier administración urbana. Cuando se crea un estándar, lo que no encaja se elimina o se oculta bajo una capa. La modernización tiene una característica: no solo construye, también borra. Y el borrado más efectivo no es destruir, es cubrir. Cubrir lo viejo con lo nuevo tiene una ventaja. No necesitas explicar demasiado. Solo dices progreso, saneamiento, reforma y listo. Pero cuando hoy ves las ventanas enterradas, ves el costo físico de ese progreso. Un capítulo de ciudad convertido en subsuelo. Aquí llegamos al corazón del video. Cómo se ve un protocolo de desenterramiento. Y antes, cómo se ve un protocolo de enterramiento urbano. Imagina un proyecto por fases. Fase 1. Diagnóstico. Las calles están bajas, húmedas, con lodo. Hay que elevar. Fase 2. Preparación. Se traen materiales, tierra, grava, escombros, arena. Se organizan carros, rutas, depósitos temporales.
Fase 3. Soporte. Se construyen plataformas de madera, pasarelas, se levantan bordes, se colocan cribados y muros de contención. Fase 4. Relleno. Se vierte material, se compacta, se nivela. Fase 5. Adaptación. Se sellan puertas inferiores, se abren nuevas entradas arriba, se colocan escaleras internas, se modifican pisos. Fase 6. Normalización. Se pavimenta, se instala drenaje, se define el nuevo nivel como oficial. Fase 7. Memoria. Se reescriben mapas, se olvidan accesos inferiores, se redefine el piso enterrado como sótano. Este proceso, repetido por manzanas, crea el resultado que vemos: dos mundos, uno sobre otro. Y ahora entra el desenterramiento como fenómeno posterior. A veces, la ciudad necesita abrir excavaciones para reparar tuberías, para reforzar estructuras, para construir alcantarillas. Y cuando lo hace, el nivel enterrado reaparece como un fantasma arquitectónico. Arcos y ventanas vuelven a ver la luz, pero solo por un tiempo. Luego se vuelve a cerrar. Por eso el archivo visual está lleno de fotos de zanjas y obras, porque esos momentos eran ventanas al pasado físico de la ciudad. Cuando escuchas inundación, piensas en agua, pero en términos urbanos, una inundación puede ser también sedimento, barro, relleno. La ciudad puede ser inundada por material. En algunos lugares, ese material llega por eventos naturales, crecidas, desbordes, tormentas que arrastran lodo. En otros, llega por acciones humanas, rellenos, nivelaciones, escombros de demolición usados como base, tierra traída de fuera. El resultado, sin importar el origen, se parece. Capas. La clave es la continuidad de la capa. Si la capa es uniforme y extensa, no parece un derrumbe puntual, parece un evento de acumulación masiva o un proceso dirigido. Por eso la idea de 1840 como reinicio no es necesariamente un día específico. Es una época donde muchas ciudades aceleraron esa acumulación, ya sea por necesidad sanitaria, por expansión urbana, por reconstrucción o por una combinación de factores. Y aquí conviene hacer una pregunta simple, casi infantil, porque a veces lo infantil es lo más directo. ¿De dónde salió tanta tierra? Cuando ves fotos de una calle elevada 1 metro, piensa en volumen. Multiplica por una manzana, multiplica por un barrio. Eso requiere un flujo enorme de material y trabajo. Ese flujo, por sí solo, es evidencia de operación, porque no es casual, es logística. Ahora pensemos en lo que significa que un nivel quede abajo. Significa que hay espacios sellados. Significa que hay habitaciones que cambiaron de uso. Significa que hay pasillos que ya no llevan a ningún sitio. Significa que hay puertas convertidas en paredes. Significa que hay ventanas convertidas en ventilación mínima o en nada. Con el tiempo, esos espacios se convierten en bodegas, túneles, sótanos, catacumbas urbanas. Y lo interesante es que muchas ciudades tienen relatos de pasajes subterráneos, de niveles antiguos, de puertas bajo tierra. A veces son tours turísticos, a veces son archivos locales, a veces son historias de obreros que abren una pared y encuentran una calle antigua. No es un misterio místico, es la consecuencia normal de elevar un nivel. La pregunta no es si existen espacios abajo, la pregunta es cuántos, dónde y qué parte de la ciudad representan. Porque si tú aceptas que debajo de la ciudad moderna hay un nivel anterior, relativamente intacto, aceptas también que la historia urbana no se lee en libros, se lee en capas. Y si se lee en capas, entonces hay capítulos que quedaron fuera de la historia pública cotidiana, no ocultos por maldad, sino por el simple hecho de que están bajo nuestros pies. Aquí hay un punto psicológico y cultural. La gente acepta lo que ve a diario como normal.
Si una puerta está sellada, piensan reforma. Si una ventana está baja, piensan sótano. Si una escalera baja, piensan bodega. El cerebro busca la explicación más cercana, la más simple, y en la mayoría de los casos eso funciona. Pero cuando juntas decenas de ejemplos, la explicación simple se vuelve insuficiente, porque ya no estás viendo casos individuales, estás viendo un fenómeno urbano. ¿Por qué no se habla más de esto? Porque la historia se enseña como eventos y fechas, no como ingeniería cotidiana. Porque los museos muestran objetos, no capas. Porque los libros cuentan incendios y alcaldes, no rellenos y pendientes. Y porque hablar de esto obliga a admitir algo incómodo, que la ciudad moderna está construida sobre decisiones que cambiaron físicamente lo que antes existía. Y ese cambio, aunque sea técnico, tiene implicaciones sobre cómo imaginamos el pasado. Vamos a poner orden. ¿Qué podemos afirmar solo con lo que vemos y con lógica urbana básica? 1. Existen edificios cuyo nivel inferior muestra ventanas y puertas de calidad arquitectónica comparable al nivel superior. 2. Existen ciudades donde se elevó el nivel de calle y se rellenó de manera masiva. 3. Existen obras y fotografías que documentan excavaciones y niveles antiguos expuestos temporalmente. 4. Existen patrones repetidos de adaptación. Nuevas entradas arriba, sellado de entradas abajo, escaleras añadidas, reconfiguración interior. 5. Con el tiempo, el nivel enterrado se redefine socialmente como sótano y la memoria del nivel anterior se debilita. Todo esto puede ser cierto sin necesidad de añadir fantasía. Ahora bien, ¿qué queda abierto? Queda abierta la pregunta de escala global y de sincronía. Queda abierta la pregunta de si hubo episodios de sedimentación natural en algunos lugares que aceleraron estos procesos. Queda abierta la pregunta de por qué ciertos elementos arquitectónicos enterrados parecen demasiado funcionales para ser subsuelos. Queda abierta la pregunta de cuántas ciudades reescribieron su nivel en el siglo XIX y cuánto de eso se perdió en la narrativa pública. Y eso es suficiente para un expediente. Aquí está la pregunta final, la que divide opiniones y enciende comentarios. Si todo fue modernización, entonces debemos aceptar que modernizar una ciudad puede equivaler a enterrar una etapa completa de esa ciudad, convertirla en subsuelo y reescribir la vida urbana como si siempre hubiera sido así. Si hubo un reinicio, entonces debemos mirar 1840 no como un año exacto, sino como un periodo donde muchas ciudades fueron forzadas, por causas diversas, a elevar, rellenar, adaptar y olvidar. La palabra reinició no significa que el mundo se acabó, significa que el nivel desde el cual vivimos cambió. Y cuando el nivel cambia, cambia todo lo demás: los accesos, el comercio, la circulación, la memoria. Así que te dejo con esta imagen final en la cabeza. Una calle. Arriba, la gente camina, compra, trabaja, vive. Abajo, una ventana enterrada espera. Una puerta sellada recuerda. Un arco cortado cuenta una historia sin palabras. No necesitas creer en un gran relato para sentirlo. Algo fue cubierto, algo fue adaptado, algo quedó atrás. Esto fue Operación 1840, protocolo de desenterramiento. Y ahora dime tú, directamente, sin rodeos, ¿crees que esto fue solo saneamiento y modernización? ¿O crees que fue un reinicio urbano tan grande que hoy apenas lo entendemos? Si quieres que sigamos abriendo expedientes, suscríbete. En el próximo archivo conectamos esta pista con otra. Materiales y construcción. Piedra que se trabaja como si fuera blanda. Porque si una ciudad puede ser levantada y reescrita por capas, tal vez la arquitectura también guarda técnicas que ya no se explican igual.
Nos vemos en el siguiente archivo.